Hola a todos y bienvenidos al encuentro digital El coste de una crisis en redes sociales. Hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Ibáñez, fundador de Kanji, agencia que ofrece servicios globales de marketing interactivo. Gonzalo va a analizar diferentes casos de crisis que han sufrido grandes marcas e instituciones. Le doy paso para que pueda comenzar su ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Lo que vamos a hacer en los próximos 30 minutos es repasar un estudio y os voy a hablar de lo importante que es la planificación. Si me permitís, voy a compartir la pantalla. Espero que ahora me estéis ya viendo la pantalla. Eh, este estudio, simplemente deciros que está publicado y que os lo podéis bajar en nuestra web, Kanji, bajo el título de Ideas. Si alguno de vosotros, es el último que hemos publicado, Ideas Estudios. Si alguno de vosotros tenéis curiosidad, hay algunos estudios que mencionaría que han tenido bastante llegada. Uno es la evolución y perspectiva de e-commerce para el 2014. Este ha sido nombrado en eMarketer en Estados Unidos. Hay uno también bastante, ahora que estáis en un momento de formación explicativo de cómo funciona el data, que se llama La fiebre del loro. Y en lo que nos toca hoy hay dos importantes que, si os queréis leer, uno es de blogueros y marcas, cómo una marca ha de acercarse a un bloguero, y por último uno que fue uno de los primeros que publicamos de herramientas de Buzz Monitoring. ¿Vale? Pues sin más, simplemente para haceros una intro a toda esta información que tenéis y que tenéis disponible, os voy a contar sobre este último caso. Este último estudio que hemos publicado, al contrario de quizá otros estudios anteriores, donde analizamos mucho más pues cuáles son los mecanismos del mercado, comparamos, hemos decidido hacer algo mucho más ejemplificador con casos reales que ha pasado dentro del mundo de las redes sociales. Nosotros cuando trabajamos con un cliente, antes de hacer nada y de poner el primer post o simplemente de pensar que tengo que estar, tenemos una etapa de preparación y planificación bastante fuerte. Y nadie está libre de una crisis en redes sociales, ni el que haga la mejor planificación del mundo. Lo que seguro es que si hay una crisis y no tienes una buena planificación, las consecuencias serán catastróficas. Entonces, nosotros trabajamos con muchos tipos de clientes, incluso trabajamos con un cliente cuyos empleados van armados. Y bueno, pues ese es el caso más extremo, donde tenemos que planificar absolutamente todo, estar seguros de cómo estamos comunicando. Pero eh, os diría que esto es lo mismo para un cliente muy complejo como una multinacional, o un cliente muy sencillo como una pequeña empresa. Sin más, empiezo y simplemente deciros que una crisis en redes sociales puede ser muy cara, puede crear grandes problemas para la marca, puede destruir valor, y mucho valor, en un solo momento. Y estas crisis, esa destrucción de valor, pues puede ser producida por problemas de la propia marca, pero puede ser también producido por problemas pues de una mala gestión y de una mala planificación. Yo aquí siempre le digo, me gusta poner a personas que trabajen en este tipo de equipos, que tengan mucho sentido común y que ante la duda prefieran no iniciar esa conversación. Hay dos tipos de crisis. Las primeras que vamos a cubrir son las crisis exógenas. Las crisis exógenas son aquellas cuyo origen cuyo origen está fuera de las redes sociales, donde, y aquí pone el community manager, donde el grupo de trabajo realmente que es responsable de comunicación y específicamente
dentro de comunicación en redes sociales, eh, no es el responsable. A veces le cae incluso como sorpresa porque no han estado avisados y no tienen, pues no han podido hacer una planificación. Es muy importante, para explicarlo utilizo el término community manager. Para mí el community manager en sí es por nombrar a alguien, pero es un grupo de personas. A veces es un grupo de personas que está soportado por servicio al cliente, por comunicación, por marketing. Es la persona que dirige esa comunicación con los diferentes entes o con los diferentes interesados. Lo bueno sobre las crisis exógenas es que cuando la comunicación en la empresa es clara, pues se pueden prever, ¿vale? Es decir, oye, si sabemos que nuestra empresa está haciendo algo que no debería de estar haciendo, o desafortunadamente en estos tiempos pasados hemos tenido muchos problemas con los ERES. Sabes que vas a hacer un ERE, tienes que hacer una planificación. Entonces, si como son crisis externas, normalmente nos permiten de esa planificación. Ahora os voy a poner una serie de casos. Hace no mucho habéis oído lo del caso de la carne de caballo. Bueno, pues uno de los que mejor reaccionaron, y esto tocó a muchísimas empresas, uno de los que mejor reaccionaron, disculpad, fue la cocinera, donde rápidamente admitió el problema, pidió disculpas y puso un plan de acción. Por supuesto, no es un plan de acción de comunicación, que también es un plan de acción de negocio para resolver ese problema, que es lo más importante en las crisis exógenas. Desde el punto de comunicación podemos resolver cierto tipo de problemas, pero realmente son problemas de negocio. En el caso de Toyota, que intentó ocultar pues un defecto que terminó en un accidente de tráfico en el que murieron, murieron 4 personas. La consecuencia fue la caída en picado de sus acciones. Eh, bueno, la caída está valorada en 2.000 millones de euros. Al final, algo que estuvo mal gestionado desde el punto de vista de negocio se intentó ocultar desde el punto de vista de comunicación, y en vez de haber sido un evento planificado y comunicado, pues resultó que causó mucho más daño a la marca de lo que realmente podría haber sido. Este es un caso, pues, tristemente divertido, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Nestlé Killer. Había una denuncia de Greenpeace en el que se acusaba a Nestlé de utilizar pues, aceite de palma en sus chocolatinas, ¿vale? A costa de destruir pues, el hábitat del orangután. Y gente con, bueno, pues yo un poco, lo que digo, con un poco de gracia, ¿no? Empezó a sacar diferentes envoltorios de Nestlé y de sus chocolates con la palabra killer, ¿vale? Censuró muchos de estos comentarios, y lo que hizo es, pues justo, ¿no? Encontraron la gente que estaba animando o estaba liderando este movimiento en contra de Nestlé, lo que se vieron es pues fortalecidos de alguna manera eh, para seguir empujando este hecho. Finalmente, lo que hace Nestlé cuando ve que no puede con ello es sustituir al proveedor y de alguna manera pues, bueno, pedir perdón. El ejemplo de BP cuando ha tenido en el Golfo de México esta super catástrofe. Lo que pasó es que un oficial de Twitter que parodiaba pues lo mal que lo hicieron realmente, y este caso, si os acordáis, tocó hasta incluso la presidencia de Estados Unidos. O sea, fue un desastre tal y desastre en cómo se gestionó. Actualmente esta cuenta pues tiene más seguidores que todas las demás cuentas del grupo. Sigue siendo la más visitada. En el caso de Heineken, fijaros en este es el mejor caso de crisis exógenas.
en Heineken, en Mongolia, hay una pelea de perros en el que en la noche, bueno, perdona, había un club nocturno donde se hacía una fiesta de Heineken, bueno, había habido una fiesta de Heineken, al día siguiente hubo una pelea de perros y dejaron todas las banderolas de Heineken. Entonces salieron unas fotos en las que salían las peleas de perros con todas las banderolas de Heineken. Enseguida salió Heineken a negar que, bueno, que ellos patrocinaran de ninguna manera las peleas de perros y crearon de alguna manera pues una infografía para explicar lo que ha ocurrido y decir que, bueno, que ellos están totalmente en contra de esto. Es una buena fórmula, una buena reacción, supieron reaccionar rápido para explicar lo que allí pasó. Pero fijaros, estábamos hablando de Heineken España, una cosa que ha pasado en Mongolia, ¿no? Nunca sabes, las crisis exógenas son tan diversas, tan variopintas, que en muchos casos o en algunos casos son difíciles de planificar. Esta es posible de planificar, la que hemos visto antes de BP, pues BP debería de tener planificado, en este caso, qué es lo que va a pasar si hay un vertido, porque eso es algo que es posible y es un impacto que sería, bueno, que es algo que es posible y que ellos tienen que tener en sus planes bueno, en sus posibles planes de posibles problemas. Lo que podemos decir de las crisis exógenas, que mayoritariamente suele estar precedida de una crisis empresarial. No siempre, pero normalmente sí. Es decir, en el caso de Nestlé sí es así, en el caso de BP también. Para reconstruir la reputación o después de haber sufrido una de estas crisis, lo primero que hay que es intentar solucionar el problema. No es un tema, como os he dicho, de comunicación, es un problema de la propia empresa. Yo os diría, y al final, y es lo que dice este documento, es que tenemos que tener un plan anticrisis y que debe ser, o bueno, no anticrisis, la palabra no es anticrisis, un plan para cuando se produzca la crisis no tener que pensar ni a quién tengo que llamar, ni qué tengo que hacer, ni cuál es el procedimiento. Nosotros, y esto lo veremos luego al final, cuando trabajamos con un cliente, lo primero que es identificamos qué tipo de problemáticas nos pueden pasar, cuál es el proceso que debemos de seguir, a quién hemos de avisar, depende del tipo de problemas, y cuáles son los pasos que tenemos que exactamente a quién tenemos que avisar y qué tenemos que hacer. De tal manera que cuando se presenta la crisis no es momento de pensar, sino momento de actuar. Y esto para nosotros es importantísimo. Las crisis endógenas son aquellas que se producen desde dentro de las redes sociales. Pues aquí muy a menudo pues es yo diría debido a gente que no es suficientemente profesional. No es gente suficientemente profesional, bien porque bueno, pues porque no conoce, como es la gente que borra comentarios o las empresas que deciden borrar comentarios sistemáticamente, no porque haya en ese comentario una falta de respeto, un insulto, sino, oye, porque simplemente dicen algo que no me encaja. Y luego otro tipo es, oye, pues que una persona da una mala contestación o da una contestación que tiene una connotación negativa. Pues, crisis exógenas, crisis endógenas. Esto es más habitual y además es muy, es muy habitual y es preocupante. Lo que algunos clientes deciden hacer para solucionar las crisis endógenas es siempre, y esto o sea, es que la persona que está hablando hable con un nombre y un apellido y no con el nombre de la marca. Es decir, si os está hablando Dell, los ordenadores Dell, que no sea Dell, sino sea Gonzalo de Dell. ¿Por qué?
porque si en algún momento yo hago algo para causar una crisis endógena, es entendible que Gonzalo, que ha estado hablando con su perfil, ha dicho algo que no debe. Ahora, no es entendible y no es aceptable que alguien con el usuario de Dell haya dicho algo que no debe, ¿vale? Entonces, algunas marcas están siempre separando lo que es la marca de la persona. Y esto, bueno, hay un mix, si veis a los ejemplos. El caso de Chrysler en Estados Unidos, bueno, pues I find it ironic that Detroit is now the Motor City. O sea, está insultando diciendo que la gente no sabe cómo conducir. Obviamente, pues este comentario, si lo veis, está escrito por Chrysler Autos, no está escrito por Gonzalo de Chrysler, es el propio Chrysler que está detrás de este comentario. Bueno, pues obviamente esto crea un problema muy serio, sobre todo en un país como Estados Unidos. Tulipán, en el que ellos, la marca, o sea, copiaron recetas de un blog, reproduciendo incluso imágenes sin dar crédito si dan crédito al origen. Yo creo esto, yo os puedo decir que a mí me pasó en el 2008. Básicamente una persona no suficientemente profesional no llegaba a crear esos artículos a tiempo y bueno, lo que me pasó son unos artículos pues que no eran originales. Afortunadamente me di cuenta a tiempo y a partir de entonces en esto, y esto es muy normal, lo que hacemos es que nosotros tenemos un proceso antes de la publicación de cualquier contenido de búsqueda a ver si hay esos contenidos dentro de Internet. Fijaros que a lo mejor estáis pensando en plagiar, es que cojo un artículo y lo plagio entero. Hombre, pues eso es para nota, diríamos. Pero hay gente que lo que hace es que no llega a entregar los artículos y lo que es que plagia diferentes párrafos. Entonces es muy importante que cuando hagáis vuestro trabajo, si estáis controlando la calidad de vuestras publicaciones y no las estáis escribiendo porque es una empresa más grande, siempre que metáis un filtrado para entender realmente que eso no es simplemente un artículo parafraseado, no es simplemente una copia de un artículo. Esta es una crisis menor, quizás mayor por tema político, es básicamente que muchas marcas, yo creo que inútilmente compran seguidores. Y bueno, lo que le pasó, claro, y es la política, pues unos están mirando a los otros, subió en 56.000 seguidores de repente y nadie sube 56.000 seguidores de repente. Aquí os digo que realmente no creo en comprar seguidores, o no creo en comprar seguidores que no sean. Creo en hacer publicidad, en hacer promociones, en hacer comunicación para ganar seguidores, no simplemente en pagar por seguidores, como en este caso. Básicamente Henkel, una de las cosas que vemos, y yo creo que esto ya no se hace mucho, es pedir opinión a nuestros consumidores y luego hacer lo que queramos, ¿vale? En el momento que nosotros preguntamos a alguien que qué opina, probablemente la gente que se ha molestado en dar la opinión esperan que se le hagan de cierta forma caso. Bueno, pues esto fue un problema que hizo Henkel y bueno, les creó unos problemas de reputación importantes. La policía de Nueva York felizmente pidió que fotografías en las que aparecieran con un agente. Bueno, pues y encima les pusieron un hashtag. Lo que se encontraron es agentes metiendo palizas a personas. Bueno, palizas, bueno, pues sí, esta chica que pues está recibiendo una patada fuerte, o realmente lo que pretendía ser una acción de acercamiento de la policía al ciudadano se convirtió realmente en una acción de justamente con lo contrario. Este ejemplo último de Malaysia Airlines esto es una crisis, yo creo, endógena con
con una mezcla de exógena y una muy mala planificación. Básicamente sabéis que el vuelo de Malaysia Airlines desapareció, no sé si hace más o menos un año, en el Pacífico. El vuelo que cayó en Ucrania era de Malaysian Airlines también. Y aquí, felizmente, a la persona que dirigía la comunicación se le ocurrió hacer un concurso en el que pedía que realizaran una lista de lugares a los que les gustaría viajar antes de morir. ¿Por qué os digo esto? Hay muchos países que en el momento en el que hay un accidente de una aerolínea, de un avión, automáticamente todas las cadenas tienen la obligación de parar la publicidad. O sea, lo que nunca puedes hacer, y esto debería estar en los manuales, es que en una aerolínea nunca se debería relacionar nada con la muerte. Punto. O sea, cada vez que hay un accidente en países como en Estados Unidos están obligados a retirar toda la publicidad para evitar posibles percepciones de esta industria. Pues, bueno, esto está claro que es alguien que tuvo un error interno, probablemente sin una buena planificación. Esto me parece que fue en Domino's, Estados Unidos, en el que respondieron a una persona. Bueno, probablemente tienen un call center que ayuda a responder todas las quejas o comentarios que hay en la red, y a una persona que lo que estaba haciendo era felicitarles por la pizza, le respondió con un mensaje de reclamación. Bueno, pues es un error claro. FNAC, bueno, pues cuando te lo lees ríes. Yo no sé, esta persona pues fue un poco demasiado fuerte. Yo creo que FNAC tampoco tiene un tono de comunicación tan fuerte como este, pero otra vez vemos el caso que es FNAC España, o sea, es el perfil, no es una persona a FNAC, es el propio FNAC, ¿no? En el que bueno, pues ha perdido los nervios y la ha respondido mal. Os diré, y la verdad es que en la gestión con ciertas reclamaciones hay gente que lo lleva a un extremo. O sea, y esto que estáis leyendo aquí, a lo mejor os imagináis, ¡jo, qué burro! ¿Cómo ha hecho esto? ¿Se le ha ido? Pues sí, se le ha ido. Pero hay personas que son capaces le estás atendiendo muy amablemente y lo único que hacen es que te ponen 18 comentarios por hora, y al final del todo, pues te saca de los nervios. Si veis a alguien que estáis trabajando en un equipo y hay alguien que en un momento dado está demasiado nervioso, porque realmente son capaces de ponerte nerviosos, yo os recomendaría que en ese momento te levantes y dejes a otra persona el atender a ese caso, o se lo pases a otra persona. ¿Por qué? Porque es que al final es posible, o sea, no digo que algo así pase, o sea, no pasa porque digas, no hay gente loca que se le ocurre algo así, realmente pues lo sacan de los nervios. Como conclusiones os diría que planifica. Para nosotros es muy importante identificar a los decisores. Una de las cosas que hacemos nosotros primero es un mapa de decisores. Si estoy hablando eh, eh, si estoy hablando de chocolate, de cacao, y sé que estoy trayendo cacao del Congo, de África, oye, pues probablemente tenga que tener identificados quién son todos los posibles influenciadores que les pueda importar que yo esté pues tomando materias primas de esos países, por si pasara algo, no sé. Si en el caso de bueno, tenemos que identificar quién son esos decisores, tanto internos como externos. ¿Quién es el que dentro del cliente tiene que aprobar ciertas acciones? ¿Quién es el que va a poner en marcha? ¿Cuándo se crea un grupo de trabajo para una crisis? ¿Quién está sentado en ese grupo de trabajo? Crear el mapa de influencia, un poco siguiendo lo que acabo de decir, tanto positivo como negativo, identificando a los líderes.
Esto es curioso, lo de tanto positivo como negativo. La mejor defensa de vuestro producto, si realmente no es algo en el que vosotros hayáis tenido mucha culpa, es otros posibles clientes. Esto es maravilloso. Nosotros teníamos un cliente que tenía como detractores, pero también un montón de gente que les apoyaba. Eran los propios seguidores que le apoyaban los que cuando entraba un detractor que no era muy educado, automáticamente le pedían que se fuera, que fuese más educado, y es propiamente, o sea, tan importante es identificar a los que te pueden crear problemas como a los que te pueden solucionar este problema. Desarrolla una guía de comportamiento para empleados, para proveedores, para todos los grupos de influencia que tengas alrededor, e identifica los principales riesgos. ¿Vale? Yo, con con estas recomendaciones, yo lo que crearía es una planificación de cómo me voy a relacionar, cuál va a ser mi tono, con quién. Todo esto lo pondría junto antes de poner la primera palabra en cualquier red social. Otra cosa os diría que porque no estemos en las redes sociales o porque no tengamos un perfil en las redes sociales no significa que no estemos. Estamos. Los consumidores están hablando de nosotros, preguntando sobre nosotros. ¿Vale? Entonces, lo único es que cuando tengamos nuestra presencia sí que esté muy planificada. Nosotros normalmente hacemos varios tipos de guías. Hacemos un manual del empleado para grandes empresas, entonces le explicamos al empleado cómo se tiene que comportar. Y cada empresa varía, ¿no? Simplemente por haceros una introducción a lo que incluiríamos aquí, pues hacemos las pautas básicas, recomendaciones, qué son las buenas prácticas, identificar situaciones comunes, cómo puedes participar, de qué puedes hablar. Ayudamos a nuestros empleados a que participen, porque normalmente lo que pensamos es que las personas mejor preparadas a contestar preguntas son los propios empleados del cliente. Teníamos un cliente uh, cuyos productos necesitaban bastante formación técnica, y lo que utilizábamos era cada una de esas áreas técnicas para que respondieran a las preguntas, y nos interesaba, ellos estaban contentos en interactuar con clientes finales, y lo que hacíamos es que les promovíamos que ellos fueran participativos y nos ayudaran. Por supuesto, lo que les hacíamos era unas reglas para que no fuera cada uno de ellos participara de la forma que quisiera. ¿Vale? Os voy a enseñar quizá como acción los otros. Nos quedan 3 minutos, o sea, hemos visto el manual del empleado, tenemos un manual de la marca, cómo se expresa la marca en las redes sociales. Dejarme ver un momento. Cómo están montados los logotipos, los colores, las tipografías, cuál es nuestro tono de voz, cómo se responden a ciertos tipos de preguntas. Si, por ejemplo, hemos dado unos templates a nuestros empleados para que los utilicen, imaginaros, son sus propios empleados los que atienden bueno, sus empleados del servicio al cliente son los que atienden bueno, a las posibles preguntas. Normalmente es una persona con un template prediseñado por él, ¿vale? El que te está atendiendo. Oye, pues crear todo eso, crear los avatares, queremos poner una persona para que sea más real, lo hacemos, cómo lo construimos. Y lo mismo para las otras redes sociales. ¿Cómo vamos a describir la empresa? ¿Cuáles los nombres de las páginas? Esto parece muy sencillo, pero en el momento que dices, venga, soy una marca como HP y tengo 150 países en donde tengo HP,
cómo voy a nombrar mis páginas de Facebook, cómo lo voy a estructurar, cómo voy a poner mi política de moderación, cómo lo voy a expresar. Pues todo esto tiene que estar planificado de antemano. Y por último, o sea, para que veáis en la divergencia, o sea, las diferentes formas de pensar, también incluso, y esto es para un cliente en concreto de distribución, venden comida de animales, ¿vale? Hemos hecho una guía para ayudar a que ayudar a su red de distribución para que participe en las redes sociales y nos ayude, ¿vale? Entonces, le hemos dicho a su red de distribución, que al final representa nuestra marca, qué cosas puede y qué cosas no puede hacer. Y toca puntos pues muy parecidos al empleado, pero desde el punto de vista de lo que es el distribuidor. Pensemos en todas las personas y todos los grupos que pueden influenciar nuestra penetración en las redes sociales. Y con esto, nada más con esto, os dejo y bueno, os doy paso a las preguntas que podáis tener. Hola, Gonzalo. Sí, tenemos una pregunta de Guiomar. Le gustaría saber en cuánto tiempo se diseña un plan de respuesta ante una crisis. Normalmente nosotros lo que tenemos, a ver, en cuanto primero tenemos diseñado lo que es un plan de involucración y de actuación, de tal manera que hay crisis que están ya, crisis que están planificadas, o posibles crisis que están planificadas, y el proceso de actuación es directo. ¿Vale? Pues si nos pasa A, vamos a hacer B, C, vamos a llamar a estas 5 personas, vamos a coger estos contenidos que ya tenemos preparados, los vamos a publicar y vamos a tomar este proceso. Cuando es una crisis que no tenemos planificada, lo que sí tenemos planificado es a quién tenemos que llamar y, dependiendo de la gravedad, cuándo nos tenemos que reunir, ¿vale? Entonces, normalmente es inmediatamente. O sea, si tenemos un problema grave, es una reunión inmediata con las personas responsables para determinar un plan de acción. Ha de ser inmediato. Perfecto, Gonzalo. Reunión, claro. O sea que... Gracias. La siguiente pregunta la formula también Guiomar. A ver. Y le gustaría saber qué departamentos de una empresa deben estar inmiscuidos en el diseño de un plan de respuesta ante las crisis, es decir, la dirección, recursos humanos u otros. Yo creo que tienen que estar muchos, dependiendo en qué tipo de crisis, o todos. Fijaros un caso muy sencillo. Eres una empresa de telecomunicaciones y se te cae un nodo en Toledo. Se te ha caído internet a 30.000 usuarios de Toledo. Bueno, eso es una crisis en la que probablemente tiene que estar, el primero que tiene que estar involucrado es todo el departamento de servicio al cliente que está atendiendo a ese tipo de llamadas. ¿Por qué? Ante esa crisis lo primero que tenemos que hacer es publicar que se ha caído la red, que no se preocupen, que estamos trabajando y que en 20 minutos va a estar subida. Lo mismo que le diríamos por teléfono. ¿Qué departamentos están involucrados? En el caso que nosotros hacemos con los clientes, todos. La comunicación en redes sociales no es un tema del departamento de comunicación, es de la empresa. Entonces, recursos humanos, marketing, dirección, operaciones, yo creo que toca a todos. Gracias, Gonzalo. A ver, la siguiente pregunta la formula Santiago Hernández. Le gustaría saber qué habrías hecho tú en el caso de Malaysian Airlines. ¿Silencio total en redes? El silencio total nunca es la respuesta, eso seguro.
seguro, bueno, me imagino que cuando me preguntas en el caso de Malaysian te refieres a la mala idea de esta persona. El silencio total es siempre la peor de las respuestas. Es la respuesta que te sueles encontrar más a menudo, pero es la peor de las respuestas. También te diría que la reacción inmediata, y te voy a contar un caso con un cliente, con un gran fabricante de ordenadores, que no es de él, que le teníamos de cliente en un concurso que teníamos hace como 6 o 7 años. Hubo unas personas que empezaron a subir fotos porno en nuestro perfil de 20, ¿vale? Empezaron a subir porque ellos creían que tenían que ganar un premio. Bueno, la reacción, la verdad, del cliente fue ejemplificadora. Nos dijo, oye, estaros tranquilos. Primera cosa que quedamos, vamos a llamar a la red social que trabajó estupendamente, quitaron todo lo que pudieron, estaban de viaje y lo dejaron bastante bien. Y la segunda cosa es, dijeron, mira, no nos preocupemos, es una crisis que viene de una persona externa en la que nosotros no hemos participado y hemos reaccionado. Entonces yo te diría que nunca, y con los ejemplos que he tenido, siempre la peor solución es quedarte callado. La mejor solución es reconocer el problema y sobre todo solventarlo. Es no decir, oye, pues vamos a pensar. No, oye, mira, hemos tomado la decisión que nos ha pasado esto. Esta persona se ha equivocado, os pedimos perdón, estamos con estamos, bueno, el proceso que sea, pero siempre pedir disculpas y atajarlo y solucionarlo, el problema. Gracias, Gonzalo. No tenemos más preguntas por el momento, solo un comentario de Silvia en el que te agradece tu excelente ponencia. Yo me despido y te doy paso para que puedas despedirte tú también. Muchísimas gracias a vosotros y nada, para lo que necesitéis. Mi nombre, bueno, es Gonzalo Ibáñez. En mi LinkedIn tenéis todos mis datos y soy totalmente accesible. O sea que ahí estoy. Para lo que necesitéis y enhorabuena por estas charlas. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos los asistentes.